¿Qué tal, Eleonora? Buenas tardes. Bueno, recién como mencionabas, esta situación que venías adelantando y que veníamos hablando hace algunas semanas en relación a las medidas de fuerza que se van a tomar, que se tomaron inclusive la semana pasada, que comienzan hoy también y que van a durar a lo largo de los días porque la situación en la UBA empieza a hacerse más compleja. Bueno, estamos justamente para que nos cuenten, en principio, en este día particular donde empezaron las medidas de fuerza de esta semana, conocer un poco el balance. Buenas tardes a todos, buenas tardes Maru, buenas tardes Eleonora en el estudio. La medida de fuerza la verdad tuvo un acatamiento muy alto, en el día de hoy en la UBA es casi el 100%, si uno transitaba las distintas facultades e institutos que tiene nuestra universidad, veía que estaban vacías y esto es por una necesidad que estamos teniendo en cuanto a lo salarial, pero también por la defensa de nuestro derecho al trabajo en la Universidad de Buenos Aires, en nuestra universidad, en la Universidad Argentina, que nos llena de orgullo cuando salen esos rankings internacionales. Si uno transita también los hospitales universitarios, los hospitales estaban funcionando con guardias mínimas para no cortar la atención, porque también los profesionales de la salud dentro del ámbito universitario están pasando una mala situación en función de la no respuesta del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Capital Humano. Por eso hoy se inició en esta semana 48 horas de paro a medida de visibilización del conflicto que habíamos creído estaba saldado luego de la marcha del 23 de abril, donde el pueblo, donde la sociedad argentina, en cada lugar, en cada ciudad donde hay una universidad, esa sociedad salió a manifestar que la educación pública universitaria es un valor que no está dispuesta a relegar. Eso que pensábamos que estaba saldado como sociedad, esa discusión sobre el valor de la educación universitaria, tuvimos que salir a nuevamente reafirmarlo el 23 de abril, pensando que ya estaba, que el Gobierno Nacional había tomado nota, como había dicho, de lo sucedido, cumpliendo primero con los gastos de funcionamiento y pensábamos que la otra parte del presupuesto, que es la masa salarial, la parte más importante, ustedes piensen que cuando hablamos de salario estamos hablando de docentes, no docentes, profesionales de la salud de nuestros hospitales universitarios e investigadores e investigadoras. Todo esto no está resuelto y parece que no hay una intención de hacerlo desde el Ministerio de Capital Humano. Ahora, supuestamente el gobierno también lo que dice es que están abiertos al diálogo y que son los no docentes y los docentes los que no están dispuestos a dialogar, algo que por lo que se viene demostrando inclusive en asambleas y en los comunicados, esto no es así. Es tal cual como vos marcás, Maru. Nosotros, al contrario, primero estamos no solo dispuestos a dialogar, sino que estamos contentos cuando nos llamaron en la última paritaria. O sea, contentos en el sentido de la reapertura de ese diálogo que había quedado cortado luego de principios de junio, donde la ministra Petovelo, encabezando una reunión, convocando a todo el Frente Sindical Universitario, llamó y se comprometió a dar una respuesta y a tener una propuesta a la situación del presupuesto universitario. Esa propuesta nunca llegó. Nos encontramos en agosto, a poco de comenzar el cuatrimestre, y la propuesta o dada por el Ministerio de Capital Humano fue del 3% para agosto y del 2% para el mes de septiembre en materia de incremento salarial. Entonces, vemos muy bien el diálogo, estamos dispuestos a dialogar, pero lo que creemos que el diálogo tiene que ser serio y profundo para resolver la situación del presupuesto universitario. Emiliano. Si me permitís, digo, cuando hablamos de presupuesto universitario, Eleonora, si me permitís, cierro esto. Sí, por supuesto, por Te supuesto. escucho, porque cuando hablamos de presupuesto universitario y de salario, parece que se minimiza la discusión a lo que cobra un docente, lo que cobra un no docente. Pero acá lo que hay es la universidad es futuro. La universidad es aquel lugar, a diferencia de los otros lugares del Estado, donde se forman los futuros y las futuras profesionales de la salud que nos van a atender en los centros de salud. Los ingenieros y las ingenieras que van a transitar las rutas que van a hacer. Los investigadores e investigadoras que quizás están en un laboratorio hoy investigando un medicamento que quizás tengamos que tomar el día de mañana. Entonces, cuando hablamos del presupuesto universitario, estamos hablando de eso, no solo de los salarios. Es más complejo, profundo el tema. Por eso digo que era una discusión que parecía saldada en términos sociales y el 23 de abril la sociedad reafirmó ese compromiso con la educación universitaria. Y parece que nuevamente tenemos que poner en tela de juicio y salir a ratificar ese valor que tenemos los argentinos y las argentinas por la educación universitaria.
Sí, que tiene Te que ver. escucho, Leonora, disculpa que te... No, está corté. perfecto porque te escuchaba en la descripción que hacías y enseguida se me venían palabras a la cabeza que tienen que ver como el acceso e igualdad, ¿no? Porque en definitiva, que hoy tengan que estar tomando estas medidas de fuerza para poder tener un salario que les permita equiparar la inflación y no seguir permanentemente perdiendo poder adquisitivo, lamentablemente hace que hoy aquel que puede pagar una universidad privada esté yendo a cursar y aquel que no quede fuera. Y por tanto pensaba en esto del acceso y la igualdad, la posibilidad que siempre dio la Universidad Nacional, y te lo dice quien está recibida también en una universidad nacional, pero digo, esa puerta que ha abierto para que quizás muchas personas que otras generaciones de su familia no han tenido la posibilidad de estudiar, enhorabuena quienes sí, pero siempre me pongo a pensar en esa posibilidad de ascenso social, en esa posibilidad de estudio, de formación que dan las universidades nacionales para aquel que por ahí no ha tenido en su familia la posibilidad de tener otro recibido, ¿no? de que haya podido acceder al estudio. Y la Universidad Nacional siempre abrió esas puertas, ¿no? Acceso e igualdad fueron las palabras que enseguida se me ocurrieron cuando te escuchaba, Emiliano. Comparto plenamente lo que decís, Eleonora. Digo, seguramente, tanto como vos, mi caso, yo no hubiera podido estudiar en ese momento si no era en la universidad pública. Soy lo que he logrado en mi vida gracias a la educación pública y en especial a la educación pública, gratuita, universitaria, y más en una universidad como la Universidad de Buenos Aires. Y seguramente detrás de la televisión, aquellos y aquellas que nos están viendo, pasa lo mismo. Yo quería remarcar una cuestión, ¿no? Cuando digo de futuro, y la universidad es futuro, acá el planteo es qué tipo de país queremos el día de mañana, y me parece que lo que está en juego es qué presupuesto le damos a la universidad para formar a qué personas en función del futuro país que queremos y deseamos los y las argentinas. Me parece que lo que hay acá a través del gobierno, del Ministerio de Capital Humano, es una política deliberada de desfinanciamiento de la universidad pública mes a mes, porque esto no es que cortan el presupuesto, mes a mes lo van haciendo de una manera casi... que no se puede ver, no se puede tocar, no se puede sentir, que es no otorgando los salarios que corresponden en función de la inflación ocurrida y la inflación actual que tiene este gobierno, ¿no? Porque cuando hablamos del ofrecimiento del 3 y del 2%, lo que estamos diciendo es que primero no se recompone el 50% perdido en términos salariales, que somos el sector dentro del Estado Nacional que más perdió. Y lo otro, con el 3 y el 2%, ni siquiera llega tampoco a empatar a la inflación que el propio gobierno prevé. Yo te lo quiero poner, si me dejan, si tengo un tiempo, no quiero playarme, sí. Con números. Y de hecho, con eso quería preguntarte. Para saber números concretos, Emiliano, en relación a los puntos porcentuales que ustedes están reclamando y lo lejos que están ese 3 y 2% de lo que ustedes vienen reclamando. Mira, el reclamo primero tiene que ver con el 50% de retraso salarial que hay acumulado a lo largo de estos 8 meses del año. El gobierno, después del 12 de agosto, donde no inició, como contó Maru al principio cuando me presentaba, que no iniciaron el segundo cuatrimestre, esa misma noche el secretario Torrendel firmó un comunicado que decía que nos habían otorgado el 71% en materia de incremento salarial. Lo cual ese número sale de hacer el incremento acumulado del salario, porque cuando vos lo haces nominal, que nos fueron dando en términos nominales, no llega al 60%. Pero lo que no dice el secretario Torrendel es que en el mismo periodo, en esos 8 meses, la inflación acumulada fue de más del 130%. Por lo tanto, en los mismos números que ellos manejan y que ellos difunden a la sociedad, estamos más de un 50% abajo. Te lo voy a poner cuánto gana hoy un trabajador, una trabajadora de nuestra universidad. Sí. Un trabajador no docente, que en nuestro caso es el gremio APUBA, que es la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires, que entra, o sea, un trabajador que goza de derechos laborales, ¿no? Como muchas otras personas en esta Argentina no lo tienen. Bueno, un trabajador que goza de los derechos laborales no llega a los 400.000 pesos por mes.
la canasta de indigencia establecida por el INDEC del propio gobierno está en 460 y pico mil pesos, si mal no recuerdo, para una familia tipo. Por lo tanto, estamos haciendo que un trabajador ingrese con salario de indigencia. Un trabajador docente, un ayudante de primeros, alguien que ya tiene una profesión, la que fuere, pero aparte se tuvo que formar en términos pedagógicos, porque yo en mi caso soy sociólogo, puedo ser un buen sociólogo, pero quizás al frente de un aula soy de madera. Bueno, para eso existe la formación pedagogía. Bueno, por lo tanto, por eso, claro, es un que aparte de ser de su carrera de origen, se formó en términos pedagógicos. Con 40 horas de carga semanal, 40 horas, o sea, tiene una carga exclusiva, no llega a los 600.000 pesos de bolsillo. Queda por debajo de la línea de pobreza indicada por el INDEC para este periodo por una familia tipo. Por lo tanto, estamos de vuelta así, generando en la propia universidad, que hablábamos de futuro hace un ratito, estamos generando trabajadores y trabajadoras pobres. Un profesional de la salud, un médico, una médica, que elija hacer su residencia universitaria, o sea, ya es un médico, una médica... A los que aplaudíamos en pandemia, ¿no, Emiliano? A los que aplaudíamos en pandemia. Exactamente. Muy bien, Eleonora, es así, como decís vos, a los que aplaudíamos en pandemia. El que decida hacer su residencia, ¿no?, su especialidad para formarse para el día de mañana en un hospital universitario, hoy entra con un salario que no llega a los 800.000 pesos de bolsillo, también quedando por debajo de la línea de pobreza, pero peor aún, en el mismo distrito que están nuestros hospitales, como el Clínicas, como el Rofo, en la ciudad de Buenos Aires. Cualquier médico que elija hacer una residencia de especialista en el distrito de la ciudad, pero en un hospital de la ciudad, gana un 40% más. Emiliano. Entonces también estamos haciendo que la universidad empiece a tener problemas en cuanto a su formación de los futuros profesionales. Entonces, me parece, por eso yo te decía, hay una política deliberada de financiamiento del sistema universitario. Y cuando solo el ministerio, ¿no?, habla de salario, es para minimizar la discusión, porque si hablamos de salario, parecería que el problema es individual. Lo tenemos cada uno y cada una de los que tenemos ese salario. Pero cuando hablamos de la educación universitaria, estamos hablando del presupuesto universitario. Estamos hablando de qué tipo de desarrollo queremos para el futuro país. Porque lo que pasa cuando en la universidad, como en otros tiempos, ¿no? Sí. Yo era estudiante en esa época, ingresaba en la universidad y me acuerdo que había un ministro en otro gobierno que mandaba a los científicos a lavar los platos. Acá no lo dicen abiertamente, pero parecería que con ese ahogamiento mes tras mes del presupuesto universitario, la política termina siendo la misma, la que quieren aplicar. Por eso el compromiso de la Universidad Pública y de la UBA, más que nada en estos últimos tiempos, han visto los spots que empezaron a circular esta semana, ¿no? Sí. Un poco a modo de chanza, si se quiere, pero mostrando una realidad que hoy a los profesionales que son docentes, a los trabajadores y trabajadoras no docentes, el sueldo, el salario no les está alcanzando. Bien. Y lo que empieza a pasar, la universidad lo muestra a modo de chanza, ¿no? Pero también lo que empieza a ocurrir, que de otras universidades, tanto públicas, tanto privadas, nacionales, como institutos o universidades extranjeras, quieren empezar a llevarse a nuestros mejores profesionales. Y me parece que eso es lo que hay que defender y salir a contar que no es el modelo de universidad que queremos, sino que el modelo de universidad es el que salimos a defender el 23 de abril. Bien, Emiliano, nos estamos quedando sin tiempo. Quiero agradecerte por tu tiempo y tu buena predisposición para charlar con nosotros. Maru, si queda alguna pregunta pendiente para también que tengas la chance de hacérsela a Emiliano y ya cerrar. Gracias, Emiliano, por tu tiempo. Gracias a vos, Eleonora, por haberse acercado hasta nuestro sindicato. Por último, le quería consultar en relación a las medidas que se van a tomar. Bueno, sabemos cómo va a ser esta semana. ¿Cómo será la próxima en relación también a una posibilidad de que nuevamente los estudiantes salgan a la calle a defender la universidad pública? Mira, muy buena pregunta, Maru, porque en este momento, si hay algo que marca la comunidad universitaria, es la unión que se viene mostrando, ¿no? Tanto de docentes, no docentes, autoridades y los estudiantes, que en nuestro caso es la FUBA, la que conduce la Federación Universitaria de Buenos Aires. Fue el no inicio del segundo cuatrimestre, este paro de 48 horas. La semana próxima, el 30 de agosto, hay una reunión del CIN en La Pampa. El CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, integrada por las 61 universidades nacionales, convocó a la FUBA, que es la Federación Universitaria Argentina, que congrega a los y las estudiantes, y también congregó al Frente Sindical Universitario para que todos juntos,
las universidades al frente con los rectores, estudiantes a través de la FUBA y el frente sindical, analicemos lo que viene sucediendo, cuál es la política del gobierno en este tema y convocar, si es necesario, en términos masivos a la sociedad que nuevamente tengamos que decir qué modelo de universidad queremos. Muchas gracias. Gracias, A Maru. ustedes por el tiempo, gracias Maru por acercarte y gracias Eleonora.